Para mí es un honor que mucha gente quiera escuchar estos temas, aprender sobre estos temas y discutir sobre estos temas. La charla de hoy, que la vamos a trabajar de 5 a 7, bueno, 5 y 20 ya, la he dividido en tres partes. Una, desde un punto de vista más conceptual de la valoración económica, los servicios ambientales dentro de un esquema de valoración económica. Y la tercer parte con algunas aplicaciones que nos ayuden a visualizar que es posible hacer este tipo de ejercicios. Y al final de la presentación vamos a abrir en el Zoom un espacio de discusión. Les comento que para final de junio vamos a dictar un curso virtual sobre evaluación de impacto ambiental. Una metodología que he venido trabajando desde hace un tiempo y que me gustaría compartir una vez más con aquellos que quieran ser parte de ese curso. A los que interactúen con las plataformas, les vamos a dar unas becas completas y vamos a establecer una especie de rifa para repartir 3 becas de ese curso. Así que los invito a compartir la información con sus contactos, a darle me gusta, a hacer comentarios, preguntas y volver dinámico este proceso. Bien, vamos a comenzar. Bien, la primera parte, vamos a empezar con la charla ya formalmente. Espero que todo esté en orden. Avancemos. El tema es valoración económica de servicios ambientales para el ajuste de instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad. Entonces, un tema de inicio obligado es entender el valor en economía. Y ese valor en economía lo que nos dice es que es algo establecido por el ser humano. O sea, es un concepto antropocéntrico relacionado con el ser humano. De manera que no se considera que los bienes y servicios tengan valor a menos que los humanos se lo otorguen. El que el valor esté tan íntimamente ligado al ser humano obliga a los economistas a medir valores mercantiles y no mercantiles empleando instrumentos monetarios. Si nosotros avanzamos en el entendimiento del valor económico, nos damos cuenta que uno de los puntos críticos es la ley de la escasez. Y esa ley lo que nos lleva es a entender que los bienes son escasos porque no hay suficientes recursos para producir todo lo que deseamos consumir. La escasez como fuente de valor lo que nos dice es que cuanto más escaso un bien, más valioso resulta. Que hay un valor en la economía dado por el ser humano, pero también hay un valor de la naturaleza. Y ese valor de la naturaleza, en sentido amplio, es mucho más que el valor de uso y el valor de cambio. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. O sea que tenemos que ir muchísimo más allá de esos dos elementos para entender el valor de la naturaleza.
Eso significa que hay un valor ecocéntrico en ese conjunto de valoraciones que reconoce, valora la naturaleza no solo para el hombre, sino en sí misma y por su propio derecho. Y ese es un punto crítico en los tiempos modernos para entender el valor de las cosas. Por lo tanto, el valor económico es solo una de las dimensiones de la valoración de la naturaleza. Solo una es donde nos vamos a concentrar. Pero tenemos que entender que el valor de la naturaleza es mucho más que eso. La valoración económica sobre la naturaleza es un proceso que se ha venido construyendo de manera creciente y acelerada para entender el valor de la naturaleza para el ser humano, más allá de su dimensión existencial. Ese punto es el que nos tiene aquí reunidos para ver cómo le damos forma. Hay tres grandes expresiones fundamentales en el ámbito de la economía: el precio de bienes y servicios, el análisis costo-beneficio y la contabilidad económica. Tres instrumentos que son elementales en la economía. Si nos adentramos en estos instrumentos, vemos que el precio en la economía es una aproximación del valor de un bien o servicio expresado en términos monetarios. Eso es dinero. Dinero porque es el medio comúnmente utilizado en el intercambio de bienes y servicios entre vendedor y comprador. El precio comprende, si queremos verlo de manera agregada, en costos fijos como infraestructuras, vehículos, equipo, otros. Costos variables como mano de obra, insumos, otros. Y la ganancia o utilidad del empresario o el inversionista. Hay una expresión matemática relacionada con esa estructura. En otros casos se le llama costos directos, costos indirectos, ganancia. Pero una interrogante obligatoria que debemos hacernos es si en la actualidad los precios reflejan los costos del capital natural. Esa es una de las preguntas sustantivas que debemos hacernos como sociedad. Y digamos de manera más específica como empresa o como inversionista. ¿Deberían los precios reflejar el costo del capital natural? Hay una pregunta para que ustedes respondan, ya sea en Instagram o en las plataformas de YouTube o Facebook, con un sí o un no, sobre si hay un subsidio ambiental en la economía. El otro gran instrumento que se usa en la economía es el análisis costo-beneficio. Y ese análisis lo que nos ayuda es a entender o evaluar la rentabilidad, que entendemos como la tasa interna de retorno, y la utilidad, que es el valor actual neto descontado de un proyecto de inversión. Ya aquí nos metemos con un horizonte temporal, y nuevamente esta estructura nos lleva a incorporar dos grandes conceptos: los costos del proyecto, fijos variables, los ingresos del proyecto, que se reflejan como el precio de bien o servicio que va a generar el proyecto por la cantidad del bien o del servicio. Pero aquí nuevamente nos encontramos con una siguiente pregunta.
El análisis costo-beneficio incorpora los costos ambientales y los beneficios ambientales. Esa es gran pregunta que uno trata de responder en los estudios de impacto ambiental. No está claramente respondida de manera generalizada. Seguimos todavía eh, jalando ese vacío a pesar de la gran necesidad de ajustar este instrumento. El otro instrumento general es la contabilidad económica, que es una estructura de cuentas que registra gastos e ingresos y otras operaciones económicas, así como los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Aquí ya nos vamos mucho más amplios en el análisis y eso nos lleva a cuestionarnos si ese balance contable contiene los activos naturales, los aportes que genera el capital natural, los costos de la depreciación del capital natural, de tal manera que ya sea la utilidad, la rentabilidad, estén ajustadas ambientalmente. Seguimos. Además de esos tres grandes puntos que acabo de tocar, desde el punto de vista de la economía y del valor, hay dos grandes elementos a tomar en cuenta, que es la utilidad o ganancia de la empresa y la rentabilidad de la empresa. La utilidad entendida como la diferencia entre ingresos y egresos de la empresa. Y la rentabilidad entendida como el rendimiento que se obtiene de un capital invertido. O sea, si nosotros queremos entender un poquito más por dentro estos elementos, principalmente la rentabilidad, responde más a un retorno del capital. Por eso es que utilidad y rentabilidad están presentes en las decisiones de inversión. El tamaño de la inversión, la duración, el riesgo y lo que esperan los inversionistas como resultado obliga siempre a tener una rentabilidad, o sea, una tasa interna de retorno por encima del costo financiero del capital, o sea, el costo de oportunidad del dinero o la tasa de interés del mercado. Además de esa rentabilidad, también es importante que el inversionista o el empresario obtenga una utilidad que satisfagan económica y personalmente a los decisores. Si ustedes ven, tenemos dos puntos críticos en las decisiones de inversión: utilidad y rentabilidad. Y esa rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. Seguimos. Si entendemos la utilidad como la diferencia entre ingresos y egresos de una empresa, también surgen las preguntas. Estoy marcando una lógica de preguntas en medio de conceptos porque es lo que le da sentido a la conferencia. La pregunta básica es entender cuáles son los egresos que está considerando la empresa para realizar su negocio. Por ejemplo, ¿contempla el valor del ambiente, esa utilidad? ¿Contempla la depreciación de los recursos naturales para poder decir que hay una utilidad verdadera? Y en el caso de la rentabilidad, el rendimiento que se ha obtenido de un capital invertido nos lleva a preguntarnos otras cosas. Por ejemplo, entender cuál es el capital que invirtió la empresa para realizar su negocio. La pregunta que nos surge
es, ¿contempla el valor del capital natural dentro de esa cuenta general de capital de la empresa? O sea, una empresa agropecuaria, ¿contempla el valor del suelo dentro de su análisis de capital? Dentro de su análisis de inversión. Una hidroeléctrica, comprende el valor o contempla el valor del recurso hídrico para su inversión como activo. Hay otra pregunta. ¿Realmente es rentable la empresa en el largo plazo? Pensando en que los recursos naturales son agotables, ya sea por explotación o por degradación. Y la tercera pregunta fundamental es, ¿cuál es el costo social que se asume en caso de que no se contemple el valor del capital natural ni su depreciación? O sea, hay un costo social y si hay un costo social, hay un subsidio entonces al inversionista en su análisis de utilidad y de rentabilidad. Esas son preguntas que nosotros a estas alturas tenemos que empezar a hacer para ajustar los instrumentos económicos. La actividad económica sustentada por el capital natural nos lleva a entender que son procesos que desarrollan las personas para garantizar la reproducción de las sociedades. Esa actividad económica depende del entorno natural donde se inserta. Y en los instrumentos económicos, precio, análisis, costo-beneficio, contabilidad, se debe integrar el factor natural tanto como activo, como también por sus aportes y su depreciación, con el fin de lograr el ajuste ambiental correspondiente. La valoración económica, por lo tanto, es una herramienta fundamental para lograr estos procesos de ajustes ambientales en los instrumentos económicos. Mientras tanto, vamos a seguir con la segunda parte relacionada con la consideración de la valoración económica de los servicios ambientales. Eh, Algunas reflexiones de entrada. La economía no puede sustraerse del entorno natural que la provee de insumos. No puede hacerlo. Es dependiente de ese conjunto de insumos que le aporta el entorno natural. Eso es para empezar a adentrarnos en el tema de servicios ambientales. En la dinámica económica participan activos naturales dentro de los procesos de producción. Esos activos naturales proveen una serie de insumos que son claves para la actividad económica que los utiliza. Además, esos activos naturales tienen una capacidad limitada de aportar a la economía, sin que se vea deteriorada su condición de seguir aportando. Aquí es donde entra ya un problema de la dinámica económica. Necesitamos entender la capacidad que tienen los recursos naturales de aportar a la economía, sin que se deteriore. De lo contrario, gran parte de ese deterioro de los activos naturales son causados por una dinámica económica, ya sea por agotamiento o sobreexplotación del recurso o por la pérdida de calidad del recurso. Un problema crítico para el conjunto de estos insumos es la ausencia de mercado para insumos que provee la naturaleza. Hay una cantidad importante de insumos que provee la naturaleza como activo que no tienen un mercado específico para el intercambio.
Y aquí es donde empieza a surgir la necesidad de entender cómo establecer las relaciones económicas y el valor de esos insumos. Por ejemplo, uno de esos insumos que nos aporta la naturaleza es la polinización, un servicio que aportan especies silvestres como abejas, murciélagos, mariposas, etc., pero que no tiene un mercado claro, ni se discute en términos de valor para ajustar instrumentos económicos. Otro que es muy estudiado, pero que no se traduce en valor, son los nutrientes del suelo, que aprovecha el sector agropecuario. Igualmente siguen estando sin un concepto de valoración económica a pesar de su utilidad en el sector agropecuario. Un tercer servicio que nos obliga a adentrarnos un poco en su entendimiento es la belleza escénica, un servicio que le da sustento al clúster turístico. O sea, todo el andamiaje del turismo en mucho se sustenta en la belleza natural y los aportes de la naturaleza. Otro servicio, el control biológico que aporta al sector agropecuario. Un control biológico que cuando nosotros deterioramos los recursos naturales, los degradamos, su manifestación de degradación es un incremento en los gastos de insumos inorgánicos para el control de plagas y enfermedades. Y otros servicios como la regulación hídrica, la regulación del clima, la fijación de gases de efecto invernadero, carbono principalmente se ha discutido, pero seguimos sin un mercado claro de carbono. Y así podemos seguir con una lista de servicios ambientales que no estamos tomando en consideración dentro del análisis económico. No digo que no hay preocupación. Lo que no hay es una integración de estos servicios dentro de los instrumentos económicos. La ausencia de un mercado para estos servicios hace que el Estado juegue un papel estratégico, por la sencilla razón que para los insumos que aporta la naturaleza como activo y que aprovecha la economía, no es claro el derecho de propiedad. O sea, no sabemos claramente quién es el propietario del servicio de polinización que brinda la naturaleza, o de control biológico, o de los nutrientes del suelo, o de los elementos del subsuelo. La pregunta concreta a la que nos lleva esto entonces se resume en entender quién, como propietario, aporta esos insumos de la naturaleza y quiénes son los usuarios de esos insumos. Aquí ya empezamos a desarrollar la curiosidad por entender esos insumos en términos de los oferentes y los demandantes. Y la ausencia de mercados específicos para los insumos que aporta la naturaleza como activo obliga a que el Estado sea en su potestad de imperio de resguardar los intereses de la colectividad, tenga que verse involucrado en los procesos para los intercambios. O sea, el Estado tiene que resolver cómo va a establecer el desarrollo de instrumentos que recoja el valor de estos insumos. Y lo del Estado se justifica en tanto la sociedad en su organización social, a través del Estado, ha encomendado a éste la responsabilidad de administrar los activos de la sociedad.
que vamos a entender como capital natural en la sociedad. Y ese capital natural es el conjunto de recursos naturales desde el punto de vista económico, visto como un conjunto de activos que participan en los procesos de producción, ya no visto como recursos naturales, sino visto como activos en los procesos de producción. ¿Qué estamos diciendo? El suelo es un activo, deja de ser un recurso. El bosque es un activo, deja de ser un recurso. Y así con todos los recursos naturales. Y ese conjunto de activos naturales es lo que entendemos nosotros como el capital natural, y a su vez es parte de esa riqueza con la que cuenta una sociedad. Es un patrimonio. Y la capitalización de esos activos naturales se materializa por los aportes que realiza a la dinámica económica, mediante el flujo de insumos naturales al proceso de producción y consumo. Eso último ya nos acerca a la necesidad de entender esos aportes en el contexto de los servicios ambientales. Y por eso el concepto primario al que nos lleva toda esta discusión es entender que los servicios ambientales son los aportes que realiza el capital natural a la economía, tanto en los procesos de producción como de consumo. Y esa dimensión hace que nosotros empezamos a entender la importancia social de ese capital natural. Y por su participación en la economía, esos servicios ambientales son susceptibles de un valor económico, no solo por su escasez, sino también por su utilidad para la empresa y la sociedad. ¿Qué estamos diciendo? Solo para ejemplificar un poquito. El agua es, en términos absolutos, abundante, pero no tiene un precio claro. A pesar de que no tenga un precio y que no sea relativamente escasa, es de una utilidad prácticamente existencial para la empresa y para la sociedad. Y aquí no solamente debemos concentrarnos en darle valor a aquello que es escaso, sino darle valor a aquello que es útil. Y aparece entonces la necesidad de buscar la manera para entender la valoración económica de esos servicios ambientales. Resulta esencial integrar la valoración económica para determinar un valor que finalmente sea la base para el ajuste ambiental de instrumentos económicos. Esa valoración económica que estamos tratando de discutir acá nos va a acercar a un valor para poder plantear ajustes en los instrumentos económicos. Ese ajuste de instrumentos va a facilitar eliminar el subsidio ambiental que actualmente existe en la economía. Ese subsidio ambiental que alguien lo aporta y alguien lo aprovecha, debe ser un motivo para buscar la valoración económica. Y un punto de partida en esto es clarificar oferentes del servicio ambiental y beneficiarios del servicio ambiental. Si nosotros logramos darle valor a los servicios ambientales, si logramos hacer ajustes a los instrumentos económicos y logramos identificar oferentes y demandantes de ese servicio ambiental, vamos a tener la oportunidad de facilitar la construcción de programas
de pago por servicios ambientales. Por lo tanto, esos programas de pago por servicios ambientales nos invitan a entender cómo integramos el valor económico de esos servicios ambientales en los instrumentos económicos para generar un flujo de recursos financieros. Y ese flujo de recursos financieros van a ser la base para crear ese programa de pago por servicios ambientales. ¿Qué significa crear ese programa de pago por servicios ambientales? Bueno, primero tener identificados los servicios ambientales, internalizados esos servicios en instrumentos económicos, generar recursos financieros una vez que se implementen esos instrumentos económicos, pero eso obliga también a tener una oficina con vehículos y otros activos como infraestructura, recursos humanos, tecnología, materiales y otros requerimientos que permiten crear capacidades para impulsar programas de servicios ambientales. Si nosotros logramos avanzar hacia ese programa de pago por servicios ambientales, vamos a entender un elemento esencial de todo esto, que es convertir el programa de servicios ambientales en un mecanismo para la conservación de la biodiversidad. ¿Y por qué es tan significativo este mecanismo? Porque va a permitir la transferencia de recursos financieros desde los usuarios de los servicios ambientales, o sea, el consumidor de esos servicios ambientales, hacia los oferentes de esos servicios ambientales. O sea, los que se dedican a cuidar los ecosistemas o a tener los ecosistemas en pie en procesos de conservación. Ese esfuerzo que hacen los oferentes con los ecosistemas es lo que justifica una compensación por servicios ambientales a propietarios de esos espacios en conservación. Y ese proceso de compensación se convierte en un reconocimiento por mantener ecosistemas conservados. Entonces ya no es decirle al propietario simplemente que conserve. Es necesario lograr que él tenga un ingreso, un costo de oportunidad para lo que anda conservando. El mecanismo de pago por servicios ambientales, de manera indirecta, ha estado en función de la creación de un mercado entre oferentes y demandantes de servicios ambientales que brindan los ecosistemas naturales. Si ustedes ven, partimos de la ausencia de mercados para servicios ambientales, pero ahora estamos llegando a la construcción de mercados de servicios ambientales, identificando oferentes y demandantes de esos servicios ambientales y operacionalizándolo a través de instrumentos económicos y con la creación de capacidades institucionales y organizacionales. Visto de esa manera, ahora los ecosistemas se convierten en generadores de ingresos. Ya no son solamente elementos de gasto, sino que esos ecosistemas naturales se convierten en una fuente de ingresos. El mecanismo de pago por servicios ambientales hace que esos ecosistemas en sí mismos sean generadores de ingresos. Y esos ingresos podrían tener como beneficiarios el propietario, que puede ser privado, comunitario, el Estado por las áreas protegidas u otros espacios públicos,
las comunidades aledañas que por sus aportes en conservación de su entorno aportan a la conservación de esos ecosistemas. En síntesis, bajo esta lógica, la conservación es una inversión capitalizable a través del aprovechamiento de servicios ambientales. O sea, estamos llegando a un punto donde, donde estamos viendo la conservación como una inversión, ya no como un gasto. Pero tenemos que pasar todo ese proceso de ajuste de instrumentos con los aportes que generan los ecosistemas, de creación de capacidades. Avancemos. Por ejemplo, casos donde se puede gestionar ajustes ambientales de instrumentos económicos, sector agropecuario. A veces no queremos tocarlo, a veces no queremos tocarlo, pero tenemos que cuidar un poco ese planteamiento. Tenemos que cuidarlo porque la degradación de los activos que utiliza el sector agropecuario pueden terminar siendo más costosos que la inversión en esos activos. Por ejemplo, ajustes de precios de bienes agropecuarios, la carne, por ejemplo, las hortalizas, las frutas y otros que podrían reconocer el valor económico de nutrientes, del agua, del control biológico, la polinización, que juegan un papel importante en la producción, solo que no lo estamos reconociendo, se invisibiliza y no solamente eso, en muchas ocasiones se destruye. Y para una aproximación del valor se podrían usar referentes de mercado. O sea, la valoración económica se nos ha vendido como un tema esotérico, inalcanzable. Pero no es cierto. Por ejemplo, los nutrientes del suelo ya se comercializan en un mercado de nutrientes inorgánicos y tienen un precio. Igual, hay agentes que brindan el servicio de polinización asistido y tiene un precio de mercado. El valor del agua, ya vemos el agua en el mercado embotellada, tiene un precio. O sea, no es cierto que no es posible acercarnos a un valor de mercado o a un valor de esos servicios ambientales. Por ejemplo, aquellos productos de exportación como frutas, carnes, son instrumentos donde exportamos nutrientes y agua que participaron en esos procesos de producción, pero que no son reconocidos como servicios ambientales en los precios internacionales de dichos productos en el exterior. O sea que no solamente estamos degradando los activos naturales, sino que estamos subsidiando a consumidores extranjeros sin que ellos a través de los precios reconozcan el valor de inversión que se está haciendo a través del consumo de activos como suelo, agua y otros. Otro sector donde se pueden plantear ajustes ambientales es el clúster turístico. Por ejemplo, los precios que tienen los operadores turísticos, los buceadores, avistadores de aves, etcétera, los hoteleros, los restaurantes, los transportistas, los artesanos, entre otros. Todos ellos, en una gran proporción, en nuestros países, en Costa Rica en particular, tienen como insumo fundamental la belleza escénica del paisaje.
como servicio de exportación que atrae turistas extranjeros. Entre el 60 y el 70% de la visitación internacional es por la naturaleza. Y ellos vienen a aprovechar ese paisaje y vienen a aprovechar esa belleza natural sin que se reconozcan los esfuerzos de conservación que realiza el país en términos de reconocimiento de ese servicio ambiental. O sea, subsidiamos con los gastos en conservación a estos usuarios de la belleza escénica y el paisaje. Esos son casos que nos ayudan a ir más allá de carbono y más allá de agua. Vamos a ver algunos casos de aplicación y algunas propuestas para el ajuste de instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Eh, Uno de los más trabajados, a mi parecer, es el recurso hídrico y es sencillo entender la razón. El recurso hídrico se ha convertido en un problema a nivel del mundo, pero también tenemos alrededor del recurso hídrico algunas condiciones de partida que facilitan poner en práctica lo que hemos discutido en los temas anteriores, que es institucionalidad, instrumentos, marco legal, organizaciones, y si eso lo tenemos disponible, es más práctico dar el paso. Por lo tanto, si abordamos el recurso hídrico, una ruta crítica es la valoración económica del servicio ambiental hídrico. Y eso nos obliga a entender el concepto que hay detrás del servicio ambiental hídrico. Y en el caso de valoración económica, aplicado en la experiencia que hemos tenido, esa experiencia nos llevó a establecer como valor tres grandes conceptos. El valor de captación que tiene el bosque no produce agua, pero sí la capta, la regula y la distribuye principalmente de una manera regulada y en los tiempos de sequía o la época seca nos entrega a través de los manantiales. El valor de restauración, que podemos entender como una depreciación del recurso hídrico, si se quiere, o del bosque en general, si se quiere. Y el valor del agua como insumo de la producción. Entendiendo que el agua participa en los procesos de producción de industrias, turismo, energía, etcétera. Eso nos lleva a ajustar instrumentos económicos. Dos casos en los que hemos trabajado, que es el ajuste de la tarifa de agua potable de la empresa de servicios públicos de Heredia y el canon ambientalmente ajustado de aprovechamiento de agua. Esos ajustes de instrumentos económicos generan ingresos para la conservación de ecosistemas de importancia hídrica. Entonces, el punto de partida, y esto es un ejemplo, pero hay que hacerlo con todos los servicios ambientales. ¿Cuál es el concepto de partida? Acá nosotros entendimos el servicio ambiental hídrico como la capacidad que tienen los ecosistemas naturales de captar agua, regular el flujo hídrico con el fin de mantener una oferta de agua a la sociedad. Entonces, así lo entendimos. Y pasamos a darle valor. Para darle valor necesitamos entender la oferta y la demanda de ese servicio. Y repito, hay que hacerlo para cada servicio ambiental que se vaya a diseñar toda una instrumentalización. En el caso del agua, esta es una cuenca donde hicimos oferta y demanda. La oferta y la demanda, entrada y salida en general, tiende a ser igual. Estamos hablando en este caso de números 10.994 millones de metros cúbicos por año
que fluyen sobre esa cuenca. Entender que de eso, 5.086 millones de metros cúbicos son el agua disponible total, y de ese disponible tenemos 4.327 millones de metros cúbicos. En esos 4.327 millones, si ven el cuadro, lo van a analizar, tenemos lo natural, que es lo que llueve a través de las precipitaciones, y lo que entra desde otras cuencas. Estamos hablando de 2.770 millones de metros cúbicos de agua que precipita y 1.556 millones de metros cúbicos de agua que viene de otras cuencas hacia esa cuenca que analizamos en este caso. Pero también estudiamos la recarga esperada a los acuíferos. Y esta recarga se calculó tomando 3 criterios fundamentales, que fue la cobertura boscosa, la pendiente y la textura del suelo. Eso nos llevó a estimar una recarga esperada de 758 millones de metros cúbicos. Pero también tenemos la demanda. Una demanda que nos lleva a 10.994 millones, de los cuales la evapotranspiración, que es algo que hay que calcular, representa 5.900 millones de metros cúbicos, o sea, casi el 60%. Mientras que las actividades humanas tienen un consumo de 4.782 millones de metros cúbicos en agua superficial y agua subterránea. Y tenemos un excedente disponible donde empezamos a tener una señal de alerta con el agua superficial. O sea, nos estamos consumiendo el activo. Aunque haya agua, estamos extrayendo más de la que entra. Por lo tanto, hay un riesgo de escasez en el tiempo si no se corrige ese asunto. Ese primer punto de cálculo de oferta y demanda nos permite pasar al tema de valoración económica. Acá se planteó como elemento crítico o técnica de valoración el costo de oportunidad. O sea, ¿cuánto cuesta dejar una superficie boscosa en términos de su costo de oportunidad basado en la actividad económica que compite por esas tierras? Entonces, ya aquí tenemos un método, el costo de oportunidad. ¿Y qué significa eso? Que si queremos implementar un programa de servicios ambientales, deberíamos pagarle a los propietarios de tierra un monto igual o superior a ese costo de oportunidad. De lo contrario, el propietario de tierra no va a encontrar una razón, un razonamiento económico viable si la actividad económica que compite con el bosque le rinde más desde el punto de vista financiero. Entonces, planteamos la ecuación que está en la pantalla y calculamos un valor. Ya tenemos un dato. Y si seguimos, el valor de restauración, ya este es más sencillo. ¿Cuánto cuesta restaurar? Igual que el anterior, sacamos un valor promedio con base en la capacidad de la cuenca de retener agua. Acá también el anterior valor nos dio 1.67, esos son valores en colones acá en Costa Rica, 1.67 colones por metro cúbico. En el caso de la restauración, 3.02 colones para restaurar. Seguimos. Y después está el agua como insumo de la producción. Lo estudiamos en 5 sectores: hidroenergía, agropecuario, doméstico, industrial, turismo. Y con base en cada uno de los sectores, desarrollamos una técnica de valoración. En el caso de hidroenergía, el costo, el valor del ahorro. En el caso del agropecuario, el cambio en productividad.
Y en los domésticos, industrial y turismo, usamos una técnica en economía, el excedente del consumidor. Eso nos llevó a los valores que están en el cuadro. Tenemos valor para el doméstico, 2.01, para industrial, 12.44, turismo, 24.24, agrícola, 2.07, hidroenergía, 2.23. Si quisiéramos tener un valor único para el agua, sacamos un promedio ponderado y eso nos lleva a 2.41. Ya ahí tenemos no solamente el entendimiento de un servicio ambiental, sino que también tenemos la valoración de ese servicio ambiental y tenemos valores de referencia para el ajuste de instrumentos económicos. Por eso, en el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, el primer ajuste que se hizo fue en el año 2000 y se ajustó 1,90. No era el valor que nosotros estimamos en ese caso, pero ya no era cero. Y aquí quiero recalcar algo que siempre digo en las charlas. Nada no es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un precio donde no existe la variable ambiental, ahí lo que estoy diciendo es que no es que es cero, es que no existe. Ahora, si en ese precio o tarifa yo tengo en la ecuación la variable ambiental, pero es cero, por lo menos ya existe. Y cuando se hizo este ejercicio y se dijo, se va a aprobar un colón 90, ya eso era diferente de cero. O sea, ya no solo existía, sino que era diferente de cero. Y fue un paso significativo en la construcción del entendimiento de estos temas. Se ajustó en el 2004, se ajustó en el 2009 y se ha seguido ajustando eh, porque ya el instrumento existe. Estamos hablando de 25 años, 24 años con ese instrumento, seguimos. Y eso se traduce en un mecanismo de cobro, que es el recibo. Si nosotros no tenemos la valoración económica, si nosotros no tenemos ajustado el instrumento económico, no tiene sentido pensar en ningún recibo. Pero si nosotros tenemos el servicio ambiental, tenemos la valoración económica, tenemos el ajuste del instrumento, necesitamos el mecanismo de cobro. En este caso hay un recibo y este recibo tiene dos rubros, el acueducto normal y la tarifa hídrica. Así se le llamó al concepto del servicio ambiental que se aprobó en aquel momento, tarifa hídrica. Y eso genera un ingreso que para pagar servicios ambientales, esta empresa al 2014 llegó a 1.013 hectáreas. Antes no tenía ninguna en conservación. En ese año 2013, 98 millones. En la totalidad del 2002 que se empezó a pagar servicios ambientales, el monto invertido en conservación ronda los 648 millones de colones en esta empresa. O sea, antes era cero, ya no es cero. Si seguimos, esa fuente de ingresos obligó a crear capacidad en la empresa de servicios públicos de Heredia. Se creó una estructura organizacional dentro de la empresa para administrar este instrumento. Y esa estructura se llamó Unidad de Gestión Ambiental. La empresa cobra en el recibo la tarifa hídrica, eso entra a una cuenta. En su momento era una cuenta separada para que se entendiera a dónde iba a ingresar en la contabilidad los dineros que generaba la tarifa. Y lo administraba la unidad de gestión ambiental. Pero esa unidad de gestión ambiental tiene un comité asesor y es la que establece su relación entre la empresa y los propietarios
de terrenos que se insertan en programas de PSA. Este es un caso de éxito que nos ayuda a visualizar de alguna manera una ruta crítica si queremos poner en práctica otros servicios ambientales. En el caso de Costa Rica, se generalizó esto a través del canon de aguas. Ya no era solo la empresa la que pagaba, sino que todos los sectores productivos, todos los usuarios del agua que estaban registrados en la Dirección de Agua del MINAE deben pagar este recurso. Sigamos. Y ese ajuste de ese instrumento que es el canon, que es el pago por el derecho a usar el agua, pasó de generar $500,000 en su momento aproximadamente, antes del 2006, a generar en la actualidad alrededor de $10 millones por año. Y no solo eso, ese dinero permitió a la Dirección de Aguas crear capacidades, permitió destinar a los propietarios de fincas en conservación de bosques de importancia hídrica a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal el pago para servicios ambientales. Pero también surgió una innovación. Generó recursos para pagar el servicio ambiental hídrico que generan las áreas silvestres protegidas a través del SINAC. O sea, 2.500 millones, 2,5 millones de dólares van a conservación de áreas silvestres protegidas. 2,5 millones de dólares van a conservación de bosques privados. Y 5 millones van a la gestión integral del recurso hídrico. Aquí solamente voy a plantear la estructura, ya estamos terminando. El valor, anteriormente estamos hablando de instrumentos económicos, la tarifa, el canon de aguas, y así se pueden hacer otros, si se quisiera. Pero también pasamos al análisis costo-beneficio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tradicionalmente, y lo normal es que cualquier proyecto de inversión realice su análisis de costos y beneficios para ver si esa inversión es rentable o no es rentable. Y para poder hacer eso, hacen la diferencia entre beneficios menos costos. Beneficios menos costos. El tema es que la ecuación que se usa debe ser ajustada para incorporar los beneficios ambientales del proyecto. O sea, ¿cuáles son los beneficios que genera el proyecto? Pero también debe integrar los costos ambientales del proyecto. Por ejemplo, un hotel que va a aprovechar la belleza escénica o la presencia de un área silvestre protegida debería tener como costo el valor de esa belleza escénica. Pero no existe así. Entonces, ese ajuste de beneficios ambientales y costos ambientales debe ser incorporado a la ecuación general del análisis costo-beneficio para convertirlo en un instrumento ambientalmente ajustado. No está sucediendo así. Seguimos. Y finalmente, una estructura contable ambientalmente ajustada. Lo normal de una estructura contable es tener activos en producción, generar una producción, tener unos costos de producción. Hay una depreciación de los activos normales, infraestructura, edificios, vehículos, equipo. Esa depreciación se mete para tener el producto neto. Pero hasta ahí llega hoy la contabilidad. Ahora deberíamos ajustarla a la incorporación del costo ambiental, agotamiento y degradación de
el capital natural, para poder tener el ingreso neto ambientalmente ajustado. Pero no solo eso, también tenemos que incorporar como activos aquellos activos económicos no producidos por el hombre. Por ejemplo, los elementos del subsuelo deberían ser parte de esos activos. Los nutrientes, el agua, las especies biológicas que son usadas dentro de la economía, etc. Pero también hay que incorporar los activos ambientales no producidos. Un área protegida, un bosque, un humedal, un manglar, tiene que incorporarse para poder tener una realidad más precisa sobre los aportes de la economía. Y eso nos lleva a un producto neto ambientalmente ajustado. Esto hay unas aproximaciones que han venido haciendo algunos países. Costa Rica, por ejemplo, con el Banco Central, ha incorporado algunas cuentas satélites, agua, bosque, en términos de madera, agua en términos del canon de agua, del aprovechamiento. Se ha metido un poco del turismo ecológico, etcétera. Pero todavía es muy incipiente. Otros países han venido avanzando en esto y todavía falta mucho por hacer. Esta es la última lámina. Entiendo que sí, ¿verdad? Esta es la última lámina. Vamos a terminar aquí.